¿Qué pasa, mi gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Estoy aquí de vuelta en el canal, por fin, arrancando el año 2025, mes de enero. Y bueno, nada, hoy día quiero darte la bienvenida con un vídeo muy especial en el cual vamos a montar el kit completamente desde cero. Pero no solamente el kit, vamos a montar todo lo que tiene que ver con grabación de batería, o sea, montar el kit y grabar la batería en sí, ¿vale? Microfonía, cables, o sea, todo, desde un principio, desde cero. Te voy a dar todos los pasos que tienes que seguir para poder montarlo desde cero, incluso sin tener conocimientos técnicos, ¿vale? Te daré todo esto al final y bueno, también te diré pues sus pros y sus contras de cada cosa. En este caso yo lo voy a hacer completamente todo solo en una hora, a lo mejor en menos, pero yo lo tengo ya más o menos calculado. Normalmente lo hago en una hora porque monto todo, o sea, set de grabación completo, batería, set para grabar con la cámara, el móvil, etcétera. Y nada, bienvenido, bienvenida. Ya sabes, vamos a darle caña y a reventar el año. Venga, te veo ahora. Yeah, vamos. Bueno, mi gente hermosa, ya estamos aquí. Bueno, son las 5:30 de la tarde aquí en Berlín. Voy a intentar montar esto lo más rápido posible. Y luego, pues eso, como dije, te diré más o menos cómo lo he hecho, paso a paso, detalle a detalle. Y nada, dato importante, todas estas cosas que ven aquí, yo las voy a utilizar, luego diré por qué, luego diré qué es lo que estoy utilizando, ¿vale? Pero es lo que os digo, van a ver que realmente esto es más fácil de lo que parece. Es cierto que tiene su complejidad, pero no se asusten porque para eso estamos aquí, para darlo todo y para que yo te pueda enseñar cómo puedes hacerlo tú también en tu casa, con tus colegas o sin tus colegas. Venga, a darle caña. Bueno, gente, ya he terminado de montar todo el kit de batería, como pueden ver. Este es el kit, luego haré un plano cercano de esto, ¿vale? Pero bueno, básicamente ya tengo todo listo. Empecé montando desde lo que son los pedales, luego la caja de batería y luego lo que son los platos. Durante el proceso tuve que desmontar, o sea, el kit que ya he perdido aquí en la sala, porque esta sala yo la alquilo con otra gente, la compartimos con otros chicos que se apuntan en un Google Calendar. Yo alquilo esta sala y bueno, yo vengo en los turnos que yo estoy apuntado y pues eso, yo tengo que quitar sus cosas y yo tengo luego que poner las mías. Así que nada, voy a continuar, voy a cablear ahora mismo todo. Ya la tarjeta de sonido está allá, luego también a un plano cercano voy a mostrar todo lo que estoy usando aquí. Lo voy a mostrar para que tú lo veas y también pues eso, si estás motivado y quieres montarlo tú solo, lo puedas hacer. Ya está la tarjeta allí, ahora voy a montar el portátil, voy a cablear todo, hacer una prueba de sonido, un soundcheck así bastante rápido, lo verás también. Y ya está, vamos a darle caña, venga. Bueno, mi gente, es muy importante que cuando vayáis a montar la tarjeta al lado de vuestro portátil, porque en este caso yo la monto cerca ahí, o sea, sería como mi control. Lo pongo para yo cuando tenga que regular pues los potenciómetros de ganancia, ¿no? Cuánto me está entrando de señal de cada micrófono, lo puedas tener a mano y si ocurre cualquier cosa, algún problema, lo que sea, o yo note algo raro, yo lo pueda solucionar ahí en el momento y no tener que estar yendo a un rack como está aquí. Vale, así que nada, la forma como yo la hago y me resulta bastante eficiente, la verdad, empiezo conectando el macho del Canon a la tarjeta y luego de ahí voy hacia el micrófono dejando un poco de resto de cable, ¿vale? Pues, yo que sé, una vuelta, dos vueltas, ¿vale? Para que también el micrófono pueda moverse o lo que sea. Y nada, o sea, que tenga un poco de cable en la zona de la pata del micrófono o debajo del tom, debajo de la caja para que puedas, pues eso, movilizar si tienes que hacer algún cambio a última hora, ¿vale? Luego haré un plano bastante cercano de cada cosa, así que bueno, lo vas a ver bastante bien de cerca. Pero nada, solamente quería explicarte esto, ¿vale? Empezamos conectando este Canon desde ahí
desde la tarjeta y enchufamos hacia el micrófono, ¿vale? Venga. Bueno, mi gente, ya tengo todo el kit montado con la tarjeta de sonido, los cables, el ordenador. Y lo que voy a hacer ahora va a ser pasar un plano bastante general, bastante cercano aquí al kit, con los cables, la tarjeta, etcétera, para que lo veas más de cerca y veas más o menos qué es lo que yo he hecho, ¿vale? Voy a terminar de hacer un par de cositas y ahora pasamos al plano este que te estoy diciendo. Venga. Bueno, mi gente, ya pasé a montar todo, como habéis visto. He comprobado que ahora tenga toda la sesión abierta con los canales abiertos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser un soundcheck. Vas a ver ahora mismo pues qué tal suena todo así como lo he montado. En este caso yo no soy un ingeniero de sonido ni nada por el estilo, pero llevo haciendo esto mucho tiempo. Ya conozco también cómo funciona esta sala, cómo son las reflexiones, la acústica. Entonces yo más o menos coloco los overheads, que son los micros que se suelen medir y demás hacer con una cinta. En este caso yo los coloco, como pueden ver, a una altura más o menos similar. Y ya está, o sea, tampoco le doy mucha complicación porque sé que cuando yo toco bastante alto. O sea, toco a un volumen muy alto y bueno, o sea, ya los OHs lo captan al toque. Así que nada, eso. Vamos a pasar a hacer el plano general, a hacer el soundcheck y bueno, a contar más o menos cuánto nos ha llevado tiempo hacer todo esto. Y al final te voy a decir los pros, los contras, cómo lo he hecho, por qué lo hago así, etcétera. Vale, venga. Bueno, mi gente, como pueden ver, como les acabo de decir, ya tengo todo aquí montado. Vamos a empezar desde el principio para que puedan verlo. O sea, yo cuando llegué aquí a la sala, lo primero que hice fue montar primero los pedales, ¿vale? Yo toco un doble pedal, luego monté la caja. O sea, lo primero que te aconsejo que hagas en este tipo de casos, ya si eres baterista y montas tu batería, lo que yo te aconsejo y lo que a mí me ha servido y me es más eficiente durante todo este tiempo que llevo haciendo esto, es despejo esta zona, incluso muevo también el soporte del hi-hat, despejo esta zona, monto el pedal, incluso a veces quito el sillín, pero monto el pedal, el sillín lo dejo, me siento, regulo la altura a la que yo quiero estar sentado y luego coloco el soporte de caja. Después de haber colocado el soporte de caja, pongo la caja y ya luego ahí me pongo a regular entre el pedal, la caja, la altura de la caja, la altura de este tom, porque es muy importante que estén igualados, que no estén muy desnivelados. Mirad. O sea, habrá un desnivel mínimo, pero o sea, yo realmente los toco casi a la misma altura. Luego, el hi-hat, una vez que ya he ajustado todo el tema del doble pedal y demás, lo coloco de esta forma, ¿vale? Que no me... Voy a tocarlo un poquito para que lo vean. Que no me moleste el soporte y no choque también, no haga ningún ruido raro. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, yo lo hago así. Igual a veces me lo suelo poner un poco más para acá. Y, o sea, si pueden ver, atraviesa la pata de este soporte aquí, pero realmente a mí no me incomoda, a no ser que tenga los pies muy grandes pero bueno, o sea, sería un caso muy raro si se diera, ¿vale? Pero bueno, en este caso, a mí no me incomoda, yo toco bastante alto, ¿vale? Entonces, bueno, pedales, caja, o sea, pedales, soporte, caja, los soportes de hi-hat y ya luego empezaría con todo el tema de los platillos. Mirad qué pedazo de set que he conseguido a lo largo de estos años a base de puro trabajo, mi gente, como pueden ver, y no paramos. Este stack lo compré último con la verdad brutal, y este China también. Y bueno, o sea, más o menos este es mi setup. Yo toco hi-hat de 15, crash ahora mismo de 19, aquí a la izquierda, crash de 20, splash de 10, ride de 22, splash de 12 y China de 18. Vale, entonces bueno, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 platos en total. Bueno, 8. Estos son juntos, son 2 platos juntos, ¿vale?
y yo necesito otro soporte. Entonces, bueno, es muy importante que tú tengas en tu cabeza cuántos platos tú sueles usar o cuántos platos son los que tú quieres utilizar en tu set. Y a partir de ahí, después de haber montado tu pedal, tu caja, empieza a montar tu hi-hat. Esto es básico. Tu crash, tu splash, si lo tienes, tu ride, tu otro crash, el otro stack o el stack. Yo aquí suelo poner un stack. Suelo utilizar uno más grande realmente. Pero bueno, al final dejé este chiquitito porque me gusta. Pero más adelante probablemente pongo uno grande. Y aquí el China, ¿vale? Esto es un setup más o menos enfocado para tocar de todo. Pero sobre todo metal, que es lo que a mí me gusta. Así que nada, eso. Regulamos los toms a la altura que tú quieres. En este caso, esta es mi altura. Pero si tú tienes otra altura o tocas con otro tom, pues eso, ya sabes cuáles son los pasos. Y vamos a pasar a la parte de enfrente, que es también donde colocamos los soportes. Aquí en esta parte yo tengo ya los soportes preparados, porque en esta sala estos soportes yo no los comparto. El motivo por el cual yo no los comparto, y este es un tip que te voy a dar muy importante, es porque un baterista a la hora de montar unos soportes de batería se toma bastante tiempo. Parece una tontería, pero regular los platos a la manera como tú los quieres es luego una tarea muy laboriosa, porque te pasa tanto en estudio como en concierto, sobre todo en concierto, y de eso es lo que yo tengo un montón de experiencia. Entonces, ¿yo qué hago? Pues compré estos soportes que son míos, ¿vale? En este caso tengo aquí una abrazadera que también sujeta el ride. Aquí tengo una abrazadera que soporta este splash. Entonces yo lo que hago es, cuando termino de tocar, guardo estos soportes y los dejo en la sala que está aquí al lado. Y ya está, o sea, los dejo con mi configuración. Y los chicos luego, pues cuando llegan, ellos tocan los soportes que ellos tienen, que son estos de aquí. Los dejo así, tal cual, para ponerlos cuando me vaya, para ponerlos como estaban. Este también. Sus cosas de ellos, pedales, cajas, el otro tom que yo no lo uso. Y sus platos también, como pueden ver. O sea, yo no los toco, yo toco los míos. Y bueno, eso sería todo, mi gente. Eso es lo básico para montar el kit de batería, ¿vale? Empezamos primero con el pedal de bombo, la caja. Luego regulamos lo que son los herrajes, o también la altura del tom, el floor tom con la caja. Luego el hi-hat, o sea, también tener en cuenta cuántos platos vas a montar para montar los soportes. Y luego regular los soportes pues a la altura que tú quieres. Todo eso te toma entre una media hora si no te has distraído y si no estás con la cabeza en otro lado, ¿vale? Nada, luego, después de haber montado todo el kit, empiezo con la tarjeta de sonido. Como pueden ver, yo uso una Tascam 16x8. Esto tiene unas 8 entradas físicas con potenciómetros, ¿vale? O sea, 8 entradas XLR y luego tiene 2 entradas de instrumento, de jack. Y bueno, o sea, ya está, esta tarjeta es bastante sencilla, pero a mí me ha servido durante estos últimos 3-4 años que la tengo. Muy buena la verdad, la calidad que ofrece. Y ya está, o sea, aquí el cable de alimentación y demás. Y yo lo que hago es, dejo ya también esta zona preparada con estos dos sillines, para tener mi control. Y ya está, dejo aquí la tarjeta, dejo ya el portátil. Y lo que hago es colocar los cables en función, pues, a cada instrumento donde van a ir. En este caso, el micrófono del bombo, yo uso 2 micros para el bombo, ahora lo veréis. Pero lo que me refería antes, porque yo empiezo conectando de aquí y luego mando el cable para allá, para que luego cuando yo vaya a caminar o a pasar por aquí, por encima de los cables y demás, no se genere un lío. Mirad, o sea, lo tengo aquí más o menos separado, ¿vale? Aunque tampoco sea del todo estético, que digamos. Pero bueno, es una forma de armar mi propia manguera así manual. O sea, yo tengo una manguera, pero está en Tenerife y esa manguera pues ahora mismo no la tengo aquí. Y luego también explicaré por qué está todo esto aquí, cómo se puede utilizar y demás. Pero bueno, en fin. Empezamos conectando desde allá, viene el cable aquí. Y yo tengo 2 micrófonos. Uno ahí dentro, lo saco para que lo vean. Tengo este micrófono Beyer Dynamic, que vino con mi kit de micrófonos. En su momento. Y luego tengo este Shure Beta 52A, que es para captar un poco también la parte de fuera del parche resonante del bombo. Así que nada, eso. Luego conecto 2 micrófonos para la caja, pero en este caso, como la alimentación Phantom de la tarjeta es hasta el canal 8, hasta aquí, no me llega al canal 9, el micro de abajo de la caja lo pongo con un XLR jack.
Entonces, aquí tendría dos micrófonos de bombo, aquí tendría un micrófono de caja y aquí en el canal 9 tendría otro micrófono de caja. O sea, serían dos micrófonos de bombo y luego dos micrófonos de caja, ¿vale? El micrófono de caja de arriba está ahí y el micrófono de abajo está aquí, ¿vale? Eso va igual, recorre el mismo camino, dejo ahí un circulito, lo más ordenado posible y ya está. Eso sería. En cuanto a colocación del micrófono y de los micrófonos, es muy sencillo, mi gente. Yo en este caso yo lo coloco de esta forma, no lo coloco ni muy adentro ni muy para atrás, o sea, muy afuera de la caja, como lo pueden ver, ¿vale? Espero que ahí lo vean bastante claro. Porque bueno, o sea, ya yo suelo tocar bastante fuerte, o sea, con bastante pegada. Me gusta que la batería suene ya de entrada con bastante pegada, con mucho punch y le doy bastante duro a la caja. Entonces, bueno, o sea, con esta distancia es suficiente. Si se preguntan cuánta distancia y demás, pues calculando dos dedos, ¿vale? Y de aquí para acá, pues, mirad, o sea, son mis dos dedos, ¿vale? Ya está, completamente fácil, mi gente. La caja, porque yo le suelo poner esta cinta, esta es mi caja, es una PDP, 14 por 6 por 5 o así creo. Y, o sea, me gusta que la caja suene bastante apretada, que no suene con mucho armónico y el poner la cinta aquí es lo que me da, o sea, apretada con no mucho armónico. ¿Qué significa? Si es que a lo mejor no está muy relacionado con estos términos. Básicamente que la caja no tenga muchas vibraciones y que cuando tú la toques no se descontrole la afinación. Y sobre todo en el metal, en el rock, siempre vas a necesitar esa pegada y que todo suene un poco más uniforme, todo suene un poco más compacto. Y bueno, pues el tener aquí una cinta te ayuda bastante a que no se genere descontrol en la caja, ¿no? Si tocas jazz pop, ¿no? O un rock así más setentero, pues tiene más sentido que no uses este tipo de cintas, aunque también hay gente que lo hace. Pero bueno, lo más habitual de esto pues es porque a mí me gusta tocar metal y por eso pongo esta cinta aquí, vale, para que todo suene más compacto y más ahí prensado. Nada, eso, continuamos. Luego aquí ya dijimos dos micros de bombo, uno de caja. Pasaríamos a los micrófonos de los toms. Sería high tom, tom de arriba y luego el tom de abajo. High tom, tenemos aquí el micrófono del tom. En este caso mis soportes de Beyer Dynamic de los micrófonos me vienen así. Entonces yo lo que hago es poner el cable este entre medio para que no me moleste. Y así también me sobre un poco de cable y cuando yo tenga que hacer algún movimiento o tocar aquí muy fuerte, lo que sea, el micrófono, si se llegase a mover, no tire el cable, ¿vale? Porque ya me ha pasado. Entonces, bueno, o sea, lo pongo también a esta distancia, como pueden ver, aunque se puede poner un poco más allá, o sea, más arriba, inclinado hacia arriba. Tiene también aquí una serie de niveles como unos dientes, si lo pueden ver. Pero bueno, o sea, realmente a mí me vale esa distancia. Luego verán cómo lo tengo regulado ahí en la tarjeta con las ganancias. El micrófono del tom también está por el otro lado, para que lo puedan ver. Mirad. Aquí con sus soportes. Hay gente que comenta el tema de usar unos soportes separados para cada micrófono. Sobre todo si tienes los M41 de Sennheiser, creo, si mal no recuerdo. Igual luego, si me equivoco con el nombre, lo pondré aquí abajo. Pero bueno, esos micrófonos sí es cierto que lo suelen utilizar la gente mucho con soportes de ese estilo de micrófono. Yo en este caso los uso así. En su momento me han dado algo de problema así, pero bueno, actualmente no me dan problema. Las vibraciones, o sea, no hay vibraciones realmente. Y he sacado un buen sonido así con los soportes que te vienen de fábrica de los micrófonos. Vale, así que nada, ya hemos terminado con el tema de los micrófonos del tom. Tenemos dos de bombo, uno de caja, tom arriba, high tom, tom abajo, floor tom. Aquí tengo los overheads, aquí tengo el OL, o sea, overhead izquierdo, y el OR, overhead derecho. Vale, aquí por último tendría el micro de room. Pero en este caso el room no lo utilizo como room, sino lo pongo un poquito más cerca al bombo para que recoja un poco más todo lo que son los graves, ¿vale? De la batería. Ahora lo veréis todo más cerca. Entonces, bueno, vamos a ir
a por los overheads. Los overheads, el L, lo pongo en el sentido de, pues eso, L, R y OH, y room, perdón. Voy a repetir. Room izquierdo, overhead izquierdo, overhead derecho y room, ¿ok? Y luego aquí el de la caja, ¿vale? Como ya lo dije antes. Entonces, bueno, como yo lo suelo poner, dices tú, ¿cómo yo debería de poner los micrófonos de overhead, ¿no? Porque dices, claro, o sea, ¿en qué sentido ponerlo? Si el izquierdo lo pones en este lado, pero luego la vista del espectador va a estar del otro lado y todo un jaleo. Entonces yo lo pongo de acuerdo a como yo voy a estar sentado en la batería, ¿vale? Entonces pongo aquí el cable del overhead izquierdo y aquí pongo el cable del overhead derecho, tal cual como yo estoy sentado. Mis orejas están de este lado, o sea, estoy enfrente, ¿vale? Y es cierto que sí, si una persona me mira del otro lado contrario, va a ver que las posiciones están cambiadas, ¿no? Pero bueno, realmente no importa mucho porque luego tú en el programa puedes decidir a qué sentido colocar la panoramización, ¿vale? De la batería, porque cuando tú tocas un fill, a ti, tú lo puedes panear con los overheads para que te suene igual como tú lo estás escuchando en el sentido que tú estás sentado. Pero la persona que está enfrente lo va a escuchar en el sentido contrario, entonces es ahí a donde voy. No sé si me he explicado con esto, me he enrollado un poco, pero bueno. Luego lo verán en el programa, lo notarán cuando haga el soundcheck y lo explicaré aquí más detenidamente en el software. Pero bueno, OHL, OHR y por último tendríamos la room, mi gente. ¿Vale? En cuanto a las distancias, ahora cuando haga el soundcheck, pues veré si son distancias que me convienen o si tendré que acercarlas o alejarlas un poquito más, ¿vale? Pero en principio, o sea, como pueden ver, si este es el plato, es ahí donde yo tengo montado el OHL, ¿ok? El overhead izquierdo. Luego también otro detalle que se me olvidaba, el micrófono del hi-hat. Yo no lo tengo en este caso, sobre todo porque en mi tarjeta, como les estoy diciendo, solo acepta canales de Phantom hasta la entrada 8. Para poner un micrófono de hi-hat de condensador o así, pues tendría que tener otra entrada física de XLR con Phantom. Pero podría usar esta otra entrada en físico, pero en este caso no dispongo de ese micrófono. Y bueno, también otro motivo, el cual, si se han fijado, tengo micrófonos diferentes, es porque hace poco se me jodió este micrófono. Bueno, en fin, pasan cosas y voy a mandarlo a pedir un nuevo par o un micrófono igual al Beyer Dynamic. Pero bueno, en fin, o sea, igual recoge la señal bastante bien. Y nada, o sea, micrófono de hi-hat no tengo, pero porque los micrófonos de overhead recogen bastante bien. O sea, el hi-hat no lo necesito, sinceramente. ¿Vale? O sea, si no tienes micrófono de hi-hat, no te preocupes. Es más importante un micrófono de la caja de abajo. El hi-hat te lo puedes cerrar porque los overhead recogen bastante bien, ¿vale? Si tienes esa duda de debería microfonar toda la batería para el China, para el hi-hat, para esto, olvídate del micrófono del hi-hat. Prioriza primero el micro de la caja de abajo, los micros del bombo y los overheads. Los overheads de lo más importante. Como pueden ver aquí también la distancia es más o menos similar al otro. Y ya está, mi gente. Esto sería todo. La room, como les acabo de decir, o sea, yo la pongo a esta distancia para que me pille la frecuencia grave del bombo junto a la de toda la batería. Es cierto que en otros estudios, en otras sesiones que hacen técnicos más profesionales, en estudios más profesionales, colocan micrófonos aquí a la izquierda, uno aquí incluso, otro atrás de la batería, te colocan 20 micros. Y bueno, luego daré mi opinión acerca de todo ello. Pero bueno, con todo esto que yo os estoy explicando y con todo este setup que ahora mismo yo ya tengo montado, la batería les debería sonar del 10. Y yo les digo, o sea, desde mi propia experiencia y desde mi propio conocimiento que esto funciona, gente. Y vamos a ver ahora en el soundcheck. Vamos a ver ahora en el soundcheck cómo suena, ¿vale? Venga, totalmente en crudo. Venga, te veo ahora. Bueno, mi gente, antes de pasar a la parte del soundcheck, quiero aquí hacer también un pequeño hincapié a la parte de la conectividad de la tarjeta con el ordenador, lo cual es muy importante porque si es tu primera vez que haces esto, probablemente te estés preguntando qué es lo que necesitas, qué software necesitas,
cómo conectar todo eso de ahí al ordenador, luego cómo hacer todo eso, ¿no? Porque yo sé que es un poco lío, yo al principio en su momento tenía estas dudas y a mí nadie me las resolvió, o sea, me la pasé viendo tutoriales en YouTube y cuando me surgía algún problema que no podía encontrar en YouTube era como que, hola, ¿cómo puedo hacer para buscarle solución a esto? Así que nada, básicamente, ¿cómo yo lo armo? ¿Cómo es mi setup? Yo tengo la tarjeta aquí, como ya os he comentado, los cables están todos conectados a los micrófonos, ¿vale? En el orden que ya he dicho. Tengo todos los proyectos en este disco duro externo. No debería tener los proyectos de cierto en una carpeta, o sea, por lo menos los que son importantes aquí dentro del ordenador, pero no los tengo porque me ocuparía sino mucho espacio y ya tengo muchas cosas en el ordenador, pero es cierto que yo tengo otro disco duro donde hago una copia de seguridad, así que bueno, por una parte estoy tranquilo. Vale, así que nada, yo lo que te aconsejo es uno, que tengas un software de grabación, ¿vale? Que te descargues un software de grabación, el que sea. En este caso yo uso... Bueno, mi gente, voy a hacer un vídeo extra acerca de qué es lo que tienes que tener en el ordenador a la hora de querer grabar. Vamos a ir paso a paso. Y lo primero que tienes que hacer es ir a Google. Voy a grabar la pantalla. Estoy aquí con el OBS. Vale, lo primero que tienes que hacer es ir a Google. Buscas ASIO for All. Vamos a ver qué es lo que significa ASIO for All, qué es lo que hace, y aquí nos dice exactamente qué es lo que hace. ASIO for All es un driver alternativo que te permite obtener latencias muy bajas con las principales tarjetas de sonido del mercado. La mayoría de tarjetas de sonido del mercado permiten producir música sin ningún tipo de problemas, pero todo cambia a la que quieres empezar a utilizar algún software para crear o mezclar música en el PC. Vale, en este caso, o sea, tú necesitas Reaper o cualquier otro software, Pro Tools, Cubase, para grabar tu música o grabar tus baterías. Claro, ¿qué pasa? Que necesitas un driver que te deje correr ese software dentro de tu ordenador. Entonces, esto es lo que ayuda a correr ese driver dentro de tu ordenador, que es ASIO for All. Tú vienes aquí a esta página, lo descargas, descargar gratis, y luego vas aquí a Google otra vez y buscas Reaper. Vas a la página oficial, bajas aquí abajo del todo, download, y aquí tienes versión Windows, versión Mac, te lo descargas, 64 bits, tu ordenador. Luego veremos las especificaciones de un ordenador que pues cuáles deberían ser las condiciones óptimas de un ordenador para que tú puedas grabar. Tú lo descargas y ya está, o sea, también puedes comprarlo, son 200 euros y pico, así, un pago único. Y nada, es un software también gratuito con el que puedes hacer un montón de cosas, es muy moldeable, entonces yo es el que uso, el que me gusta y te lo recomiendo si eres nuevo en este mundo del audio. Vale. Nada, entonces aquí como pueden ver yo ya lo tengo, pero yo lo tengo abierto. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Supongamos que tú empiezas desde cero. Voy a abrir aquí una nueva pestaña. Ya tienes el programa abierto. Entonces tú lo que tienes que hacer es coger y crear todas las pistas para el proyecto de grabación. En este caso yo ya lo tengo creado, ahora lo vamos a ver, pero tú le das aquí el clic derecho, Insert Multiple Tracks. En mi caso son 9 pistas de grabación. Bueno, 10 con una extra que ahora les diré por qué. Y luego aquí vas poniendo los nombres de cada una. Kick 1, kick 2, snare top, snare bottom, tom 1, tom 2, OHL, como comentamos antes, OHR, y por último la RUM, SAC. Vale, ¿y por qué yo añadí aquí una pista extra? Es para tener un control como si fuera una madre completa, ¿no? De todas esas pistas, ¿no? Una pista que controla todas las pistas de instrumentos de la batería. Y esto le podemos poner drums, SAC, una pista general. Listo, una vez hecho esto, luego tú puedes aquí pues, ponerle un color si quieres. Vas aquí, botón derecho. Para seleccionar todas las pistas aquí en el programa, seleccionas uno, luego aprietas Shift
y seleccionas todas las pistas. Track color, pones el color que a ti te guste, vamos a poner el azul, y luego asignas, vas a control P. Control P en Reaper es así. Control P, Preference, es un atajo. Eliges el ASIO for all, te va a salir el ASIO, SAC. Eliges la tarjeta que tengas. Yo tengo dos tarjetas, una en casa, que es una de 2 entradas chiquitita, una Roland, que es Quad Capture, y en este caso, cuando vengo aquí al estudio, uso la Tasca. Pap. Le doy aquí, le doy a habilitar a los canales que tú tengas. En este caso yo le doy a 11 por si luego quiero utilizar algún otro canal, pero en este caso estoy utilizando solamente 9 micrófonos, 9 entradas. Y ya está. Aquí en la parte de las salidas, output range sorry, pongo hasta, pues eso, hasta el número de salidas que me da la tarjeta, vale, que son 8 salidas físicas. Entonces ya está. Ya una vez que tengo ordenadas las pistas, tengo 1, 2, 3, 4, 9 pistas para grabar acorde con la tarjeta. Lo que hago es coger y asignar a cada pista las entradas de eso, pues de cada micrófono. La entrada 1 de la tarjeta con la pista 1 del bombo 1, la entrada 2 de la tarjeta con la entrada 2, ¿sí? El snare top con la entrada 3 de la tarjeta, el snare bottom, como dijimos en este caso, que es mi caso con esta tarjeta, pero si tú tienes una tarjeta de entrada de XLR mucho más grande que la mía o así, pues puedes conectarle en este caso en la entrada 4, ¿vale? Pero en mi caso yo lo coloco en la entrada 9 porque es lo que dije. Tengo aquí el snare bottom porque me da chance luego de poder colocar aquí la room, que la room está, que en la room está un micrófono de condensador y el micrófono de condensador necesita Phantom, ¿vale? Si no te suenan todos estos términos, igual déjamelo saber en los comentarios y hacemos un vídeo más en detalle de todo esto. Nada, en principio sería todo, mi gente. O sea, vas asignando cada, o sea, aquí en Reaper es muy fácil, tomo uno, tal, vas poniendo los números a los canales donde tú tienes enchufado cada micrófono y está, eso sería todo. O sea, la tarjeta, los softwares, el ASIO, una vez descargado, pues luego abres el programa como te acabo de enseñar, creas tu proyecto, lo guardas, ya podrías empezar a tocar, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer el soundcheck y vamos a ver cómo suena todo. Venga. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el kit, sentados, preparados para hacer la prueba de sonido. Voy a hacer una pequeña afinación a la batería, o sea, voy a tocar un poquito para ver cómo suena todo y a ver si tengo que afinar un poco los toms y demás, porque eso es muy importante también, tener la batería muy bien afinada antes de ponerte a grabar, sobre todo si vas a hacer una grabación oficial, ¿vale? Si vas a hacer pues algo que no es oficial, pero un álbum o un trabajo así muy profesional, pues vale, entiendo, pero igual acostúmbrate a afinar tu kit de batería antes de hacer este tipo de cosas, porque es muy importante que todo suene bien, ¿vale? Así que nada, voy a ponerme los auriculares, luego dejaré una hoja, un PDF, en el mismo vídeo, ¿vale? Lo voy a dejar por unos cuantos segundos para que lo puedas ver, con un mapa detallado de todas las cosas acerca de la conectividad y de las cosas que yo suelo utilizar, como este tipo de cosas, las paquetas, los micrófonos, etcétera, ¿vale? Para que tú puedas verlo en detalle y tú pues también puedas hacerlo. Bueno, mi gente, acabamos de dar con el primer problema, y es que el room mic ahora mismo está dando una vibración que ya daba en su momento. Ese micro lo tengo que cambiar. Y bueno, también este tipo de cosas suceden, no todo puede salir a la primera. Y nada, voy a ver qué es lo que ocurre y ahora nos volvemos a conectar. Venga. Bueno, mi gente, ya estoy aquí de vuelta, ya resolví el problema. Básicamente, a veces cuando conecto todo de golpe, le llega la señal muy fuerte a ese micrófono y produce ese ruido, que es como un ruido de señal bastante intenso y se queda a veces ahí en el programa, pues de manera constante y no sale. Entonces yo lo que suelo hacer en esos casos para solucionar ese problema es apagar la tarjeta, desconectar el canal del micrófono en la tarjeta, luego volver a conectarlo, luego también hago el mismo proceso, pero en el micrófono enchufo la tarjeta, enciendo la tarjeta de vuelta y cierro el software y todo, luego vuelvo a abrir otra vez el software y en principio luego todo vuelve a funcionar. Vale, si me vuelve a dar el mismo problema, lo que suelo hacer es cerrar el software y con la misma tarjeta encendida, aunque no debería hacerlo,
desconecto el cable del micrófono y así pues luego vuelvo a conectar y voy testeando a ver qué pasa, ¿vale? Esa es la forma como yo lo he solucionado anteriormente y me ha funcionado. No sé si tú tienes otra mucho mejor. Si tienes otra mucho mejor, pon en los comentarios. Yo no soy ningún experto, pero sí es cierto que llevo haciendo esto mucho tiempo y conozco muy bien mi equipo, conozco muy bien cómo hacerlo de una manera bastante eficiente y en poco tiempo, ¿vale? Que es lo que te estoy enseñando a ti ahora mismo aquí. Vale, así que nada, vamos a hacer la prueba de sonido ya, vamos a dejarnos tanta palabrería aquí. Vamos a tocar, hermano. ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos a tocar o no vamos a tocar? Venga, vamos a darle caña. Muy importante, voy a ponerme ahora a grabar también la pantalla del ordenador con el OBS para que lo veas. Y vas a ver que yo los faders del mismo software del Reaper van a estar todos en cero, ¿vale? Yo donde estoy regulando entrada de señal de cada micrófono es en los potenciómetros de ganancia de la tarjeta de sonido, ¿vale? Pero en el programa, en el software, yo no toco nada. Antes lo hacía y me rompía el coco y demás, o sea, experimenté un montón de cosas, entonces bueno, al final, tú lo que tienes que hacer es regular la entrada de señal en la tarjeta, pero en el programa no toques nada, ahí tienes que dejarlo a cero. Te voy a grabar ahora la pantalla para que lo veas y veas al mismo tiempo, porque no puedo hacer las mismas cosas, o sea, grabar y hablar y grabar la batería y demás todo al mismo tiempo. Vas a verlo. Voy a poner el OBS aquí a grabar la pantalla. Un segundo, mi hermanito. OBS, ¿dónde estás? Aquí estás. El OBS es un programa en el cual tú puedes utilizarlo para grabar pantalla, hacer pues eso, tus streamings y demás, y a mí me sirve bastante a la hora de hacer un vídeo reacción para el canal, que seguramente ya lo han visto. Si no has visto alguna de esas reacciones, míralas, que están bastante risas. Venga, le doy aquí a iniciar grabación de pantalla, ¡pac! Y ya está. Ya estaría grabando la pantalla de mi ordenador, ¿vale? Y listo, entonces vamos ahora a realizar la prueba de sonido. Si algunos se preguntan cómo es que me alcanza un cable tan largo de ahí a aquí, es muy obvio. Yo utilizo un alargador de auriculares que está conectado a la tarjeta y luego lo enchufo pues cerca aquí y me lo pongo en el bolsillo, ¿vale? Hay muchas otras formas más profesionales, pero bueno, realmente para mí es cómodo, ¿vale? O sea, también utiliza el sentido lógico, utiliza las cosas que te sean mucho más cómodas para ti. Si tú ves que hay algo que yo hago, pero para ti no es cómodo, o no te es rápido, o no te es eficiente, no lo utilices, utiliza los métodos que a ti ya te han servido previamente para que te ahorres tiempo. Ya está, es así de simple. Y seas contento y vibres alto. Si vibras alto y eres contento, vas a contagiar felicidad a todo el mundo. Eso es así, hermano, eso es así. Believe me, believe me. Vale, venga, vamos a darle caña. No sé por qué hay como un efecto de retardo. Yo creo que puede ser por el OBS. No sé qué es lo que está pasando. Ah, ahora ya no lo hace. Ok, what the fuck. Como pueden ver, yo también suelo comprobar si entra señal de esta forma, o sea, dando palmadas. Ahora voy a tocar la batería un poquito. Me suena bastante bien, la verdad, o sea, yo creo que los chicos ayer también ya la afinaron. Lo único, quizá mi caja, voy a afinarlo un poquito. Yo lo que suelo hacer para escuchar si todo me entra bien, si yo escucho la batería como a mí me gusta, subo un poco el volumen de los cascos, ¿vale? Los auriculares. Los tengo en el cero, pero lo voy a subir un poco más. Y así veo si tengo que mover los overheads o los dejo donde están. Al igual también con el micro de room. Yo creo que no le veo necesidad de hacer algún retoque así con los overheads, que es lo que más normalmente hay que tener cuidado, porque a veces captan zonas de la sala o ciertas frecuencias de los platillos que son molestas. Entonces es por eso que es muy importante que los tengas más o menos bien ajustados. Como yo les digo, yo no he hecho una medición como lo hacen los ingenieros en los estudios con cintas métricas, etcétera, y nada por el estilo. Lo he colocado así un poco ojímetro, pero o sea, tampoco te mata. O sea, si te suena bien como tú lo tienes, que es como lo que le estoy diciendo, a mí me es eficiente, a mí me suena bien, hazlo así. No te compliques la vida viendo el tutorial del vídeo de no sé qué, de cómo le colocan la batería a Simon Phillips, tal.
ese tío tiene otro estudio, ese tío tiene otra batería, ese tío tiene otros micrófonos. Puede que hayan cosas que te sirvan, pero si realmente a ti no te suena bien, hermano, deja de utilizar esa técnica y utiliza la que a ti te funciona. Punto. En el programa lo verán, en la grabación de pantalla lo verán. ¿Se acuerdan de la pista madre que yo creé al principio para controlar el resto de las pistas de la batería? Pues esa pista yo lo que hago, habrá más maneras, ya las investigaré, pero yo lo que hago es mutearla porque a mí no me gusta escuchar el sonido de la batería en sí. Vale, o sea, cuando estoy tocando, sí, suena raro porque hay bateristas que sí les gustan, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo escucho el sonido de la batería mientras estoy tocando, escucharía también el sonido y el crudo de aquí de la sala con el de los auriculares, y luego créeme que a veces sí, está guay, pero tus oídos los vas a reventar así, hermano. Así que yo muteo esa pista y lo que hace es que me mutea toda la batería y realmente ya me guío por todo lo que yo estoy tocando aquí, ¿vale? Entonces, básicamente lo que están haciendo ahí los auriculares no es de monitorización de la batería, sino de tapones, básicamente, para protegerme los oídos, ¿vale? Entonces ahora voy a mutear esa pista, como pueden ver aquí en la grabación de pantalla, ¡pac! Y ahora mismo ya no estoy escuchando la batería, ya no estoy escuchando lo que se recoge en la sala, sino que voy a escuchar en crudo aquí, pues lo que yo voy a tocar, pero por aquí no va a entrar nada, ¿vale? Bueno, mi gente, ya está, lo hemos conseguido. Acabo de escuchar los tracks que acabo de grabar y la verdad es que suena bastante bien. Es cierto que la sala tampoco es que sea la mejor de todas aquí en Berlín con la acústica y demás, pero aquí lo importante es que tú puedas realizar tus cosas con los medios que tú tengas, sin impedimento ninguno y sin depender de terceros, ¿vale? Como podéis ver en la pantalla, pues eso, o sea, lo que veis es lo que hay, ¿vale? Voy a mostrarle aquí, tenemos aquí el kick, ¿vale? No me está, en algunas partes sí es cierto que toco bastante fuerte y se nota cuando hay algunos picos de la señal, pero la caja igual, o sea, está casi a punto, pero no hay ninguna señal de saturación al final con el búmetro. El búmetro es aquí al principio, quizá en el snort bottom tengo que bajarlo un poquito, pero ya les digo, o sea, me suena bastante bien, me gusta. Aquí el resto también de cosas, como pueden ver, los toms, o sea, todo en general aquí, tom 1, tom 2, el OH, el OH, OHL, OHR, quizá el OHL lo tengo que subir un poco más porque la señal no es tan... Sí, la señal que le entra no es mucha como la que le entra al OHR, pero bueno, eso lo configuro ahora.
y el overhead se nota que pilla un montón los graves, igual quizás le tengo que bajar un poquito, pero bueno, o sea, ese tipo de cositas ya tú la vas regulando cuando estás ahí en pleno proceso. ¿Y qué les puedo decir, mi gente? Estoy bastante contento. Nada, espero que este vídeo les haya servido para así cerrarlo con todo el tema de pros, contras, que pues eso, qué es lo que más les puede funcionar, qué es lo que menos les puede funcionar, cuál es la diferencia entre un estudio grande a un estudio mediano, a un estudio pequeño o a un home studio cuando tú te lo montas. Básicamente, yo les voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es que yo llevo grabando ya bastante tiempo, sobre todo en estos últimos años me he estado grabando a mí mismo bastante. Y, o sea, yo lo que he estado haciendo ha sido hacer todo este setup. Este setup yo lo tenía ahí en Tenerife. Y aquí en la sala también ellos tienen un setup que yo puedo usar esos previos que habéis visto al principio. Pero, o sea, realmente lo he usado una vez y me daba problemas porque sí es cierto que tengo toda la comodidad que es conectar un pendrive, hacerlo todo desde el ordenador de los chicos de ahí, pero no sé, separaba la grabación y demás entre medio. Entonces dije, mira, voy a volver al método que lo estoy haciendo yo porque me es más eficiente, tardo menos y la verdad es que, o sea, me quedo al final yo contento y no estoy probando, o sea, ahora mismo estoy en un proceso en el que quiero grabar un montón de cosas para el canal y bueno, también cosas que tengo pendientes del pasado, entonces bueno, pronto los verán. Pronto verán todas esas cosas y básicamente, o sea, ahora de hecho, en principio vuelve a funcionar esa estación. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo aquí todo listo, ¿vale? Intento tener la sala lo más despejada posible. Y como pueden ver, estas cosas yo no lo uso, ¿vale? Luego explicaré el por qué. Aquí tengo el micrófono de condensador, los micrófonos para el bombo, el resto de micrófonos para la batería, ¿vale? Como ya expliqué antes. Y aquí tenemos nuestro coleguita del aro de luz, que es donde colocamos el teléfono para grabar los reels y demás. Y luego la tarjeta, el portátil, los INEARS. Y ya está, mi gente. Baquetas, básico, obvia. Y ya está. No nos hace falta nada más. Así que nada, eso sería todo. Vamos a pasar a los pros y los contras y nos despedimos. Venga. Ahora de hecho en principio vuelve a funcionar esa estación con todos esos previos y demás. Entonces en un futuro lo probaré con el pendrive, lo cual también me resultaría bastante, pues eso, cómodo si no tengo que traer todas estas cosas aquí. Pero en un principio lo hago así, completamente desde cero, como te lo he enseñado, para que tú también puedas verlo, puedas hacerlo con tus amigos en tu home studio, en tu garaje o tú solo mismo. Y nada, o sea, ya está. La ventaja que tiene esto es que luego cuando tú lo has hecho varias veces y ya sabes más o menos cómo funciona cada cosa, es que luego pues eso, o sea, no dependes de terceros y lo puedes hacer todo tú solo. Y la verdad es que también adquieres ese conocimiento y ya sabes, o sea, del ensayo y error se aprende muchísimo. Como vieron hace poco, a mí no me funcionaba ese micrófono, había un problema de latencia, o sea, esas cosas suceden, no todo en el sonido y en todas estas cosas, no todo sucede a la primera, mi gente, y en la vida general. Así que bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? A diferencia de un estudio grande, cuando tú vas a un estudio, pues más o menos de tu pueblo o un estudio ya profesional, es cierto que hay gente especializada, hay gente que ya pues hace eso todos los días, es su trabajo y te van a ayudar, te van a guiar para que tú vayas y tú toques tu instrumento, tú no tengas que hacer nada más. Para eso tú estás pagando un dinero, o lo está pagando el productor que está produciendo ese álbum o ese disco. Entonces, bueno, por una parte eso es bastante cómodo porque tú dices, pues yo me ahorro tiempo, invierto dinero y ya está, me desentiendo de hacer todo este tipo de cosas. Pero supongamos que tú quieres crear contenido para redes sociales, supongamos que tú quieres pues, grabar tus propias maquetas, supongamos que tú eres baterista y no tienes ganas de estar programando baterías MIDI porque no te da la gana, que es mi caso. O eres multiinstrumentista pero no quieres programar baterías MIDI, pero bueno, ahora mismo hay un montón de software por los cuales los puedes hacer. Pues eso, o sea, la mejor forma es esta, mi gente. Una batería acústica yo sé que es bastante compleja de sonorizar, de hacer todo este proceso, yo sé que es bastante complejo, a mí me ha llevado años sinceramente, pero al final estoy contento porque luego yo puedo recoger la señal en crudo así del instrumento y luego jugar con ella en el software, o sea, experimentar con ella en el software, con mis cosas, con mis proyectos y
no tener tampoco que estar con una batería eléctrica, pues no, que me suena a batería bastante realista, pero que no es una batería real en sí. Entonces, bueno, tengo el set que quiero, estoy bastante contento con todo esto, la verdad, y nada, o sea, si te ha servido este vídeo, ¿qué te puedo decir? Que lo compartas con gente que creas que le pueda ayudar. Que si tú estás pensando en montarte ese home studio, tienes un garaje, tienes un espacio extra en tu casa y demás, donde puedas hacer bulla con la batería, que eso también es otra, pues te animo a que lo hagas. Y ya si por último ahora, pues voy a volver a hacer un último plano de lo que hay aquí, con el stand del foco que tengo ahí, el aro de luz, para que lo veas, que es como yo suelo grabar mis reels. Coloco el teléfono, lo coloco aquí en esta parte, y nada, y esta sería todo el set que tengo, mi gente, para grabar. Entonces nada, con toda la cháchara, con todo esto, pues es cierto que me he pegado como unas 2 horas aquí grabando. Pero bueno, al fin y al cabo es eso. O sea, empiezo el año, quiero subir contenido de este estilo. El tema de las covers, llevo mucho tiempo desentendido de ello, pero porque simplemente cada vez que subo algo a YouTube me banean con rollos de derechos de autor y realmente tengo cero ganas de estar peleando todo el rato con el tema de esta persona, etcétera, etcétera. O sea, el copyright entiendo muy bien también, o sea, es cierto, y veo a mucha gente también haciendo drone covers y demás, y creo que es algo como que está muy sobrecargado. Entonces, bueno, por ese motivo también dejé de hacer drone covers. Entonces, bueno, verán otro contenido de otro estilo, tutoriales sobre todo, que pues eso, que sean de utilidad. También verán alguna que otra drone cover, porque me gusta seguir tocando los temas de mis bandas favoritas. Pero nada, mi gente, o sea, manténganse al canal. Denle caña, no se corten, no tengan miedo en probar cosas, en fallar y demás. Si se le explota un micro, se le explotó, ¿qué le van a hacer? Si hay un cable que está malo, si se le rompe un parche, etcétera. O sea, cuando empiezan a probar cosas, a hacer este tipo de rollos, que yo lo llevo haciendo bastante tiempo, se van a dar cuenta que luego la recompensa va a ser bastante grande. Y sí, o sea, vais a estar contentos con el resultado. Puedes empezar a meteros en el mundillo de pues eso, a través del estudio de un colega y demás, y luego pues poco a poco. Yo hice un ciclo superior de sonido, es cierto que también tengo la agilidad de eso y la inquietud para poder montar todo esto y no tener problemas a la hora de utilizar el software y demás, pero ahora mismo con YouTube y con un montón de cosas puedes hacer esto. Y si, claro, si no tienes conocimiento de nada de esto, claro, lo primero es eso, lo que te aconsejo es que te inicies con cosas muy básicas, ¿no? Y sí, o sea, hace falta ir a la escuela, ¿vale? Nada, mi gente, espero que les haya servido. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos que voy a ir subiendo. Dale duro, no pares. Estamos aquí para reventar la batería. Y ya sabes, a portarse mal, a hacer buena música y a pasarlo bien. Venga, Joan Gabriels. Cómo montar una batería y grabarla en 1 hora. ¡Yeah! Vámonos. Vamos a grabar un poquito aquí, vamos a darle caña, hermano. Venga. 2025 la rompemos, chaval. Venga.